En finanzas es muy importante tomar en cuenta que no es lo mismo que tú tengas un peso hoy a que lo tengas en un año o a que lo hayas tenido hace 2 años. El dinero pierde poder de compra con el paso del tiempo. Eso es debido a la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es el alza generalizada de los precios. Es muy importante que distingamos y nos quede bien claro este concepto de inflación. Inflación no significa que los precios no suben. Inflación no significa que los precios bajan. Inflación es un alza generalizada, reitero, en los precios, y esto se mide en México a través de un índice que se llama Índice Nacional de Precios al Consumidor. En otros países se conoce como Índice de Precios al Consumidor. En México se abrevia como INPC, mientras en otros países se abrevia como IPC. La diferencia del por qué esta nomenclatura es porque en México IPC significa Índice de Precios y Cotizaciones, que es un indicador que hace referencia a cómo va evolucionando la Bolsa Mexicana de Valores. Mientras en otros países IPC significa Índice de Precios al Consumidor. Así bien, cuando queramos evaluar cómo va la inflación, tenemos que observar el INPC, que significa Índice Nacional de Precios al Consumidor. Bueno, cuando uno diga que la inflación ha bajado, eso no significa que los precios han disminuido. Eso significa que de un periodo a otro los precios han crecido con menor fuerza. Tal es el caso que probablemente vamos a pensar entre enero y febrero los precios crecieron en un 8%. Luego, entre febrero y marzo, los precios crecen un 6%. Hay una menor inflación, pero eso no significa que los precios hayan disminuido. En finanzas debemos de ser claros con este concepto. ¿Por qué? Porque eso provoca que el dinero pierda poder de compra. Quiere decir que con un peso, entre más inflación haya, con un peso me alcanza para comprar menos. Este concepto entonces es lo que le da vida a el tema de valor de dinero, valor del dinero en el tiempo. Bueno, y cuando de este tema se trata, debemos de echar mano de una herramienta que se llama matemáticas financieras. Y las matemáticas financieras parten del comportamiento de los flujos de efectivo. Como ya en su momento hemos explicado, cuando de finanzas se trate, siempre vamos a hablar de flujos de efectivo. Y vamos a observar que se van a repetir siempre 3 patrones básicos en matemáticas financieras, lo cual después repercute en el tema del valor del dinero en el tiempo. Un patrón que se conoce como monto único, es decir, yo ahora tengo un dinero que invierto y en algún momento se va a convertir en otra cantidad, no sé. O bien, hoy tengo un dinero que no invierto y en algún momento va a perder poder de compra porque no se invirtió en nada y los precios crecieron. Otra posibilidad son anualidades. Las anualidades es que nosotros vamos a poder ir haciendo ciertas aportaciones. Durante un periodo de tiempo se pueden hacer varias aportaciones y después de cierto momento vamos a poder encontrar cuánto valen esas aportaciones que se fueron realizando periódicamente. Un ejemplo de esto puede ser el caso de las inversiones que se hacen en los fondos de pensión o en las AFORES. Cada determinado momento se le retira al trabajador una parte, eso cae a su fondo de pensión o AFORE, se va invirtiendo ese recurso que se junta con otro que ya estaba, todo se va reinvirtiendo y en algún momento cuando se retire va a valer algo. Este sería un ejemplo de anualidades. Y vamos a tener el último caso donde estamos hablando de ingresos mixtos. En el caso de las anualidades, en el caso del monto único, normalmente hablamos siempre de flujos de un mismo signo, ¿no? Cuando el inversionista está sacando dinero de su bolsa y lo invierte, hablamos de un flujo negativo. ¿Por qué? Porque es un egreso, es una salida de dinero.
Cuando hablamos de ingresos mixtos es que podemos encontrar entradas y salidas. Entonces van a ser, durante un cierto periodo de tiempo puede haber una entrada, puede haber una salida, o varias se van a estar combinando, lo cual no ocurre ni en las anualidades ni en el monto único. Ahí o fueron entradas o fueron salidas, pero nunca se combinan. En ingresos mixtos sí se pueden combinar, a veces entradas, a veces salidas. Veremos más adelante algunos ejemplos más prácticos.